Vamos a ver ahora lo que pasa cuando tenemos ecuaciones diferenciales de esta manera, pero no son exactas, es decir, cuando la parcial de m respecto de y ya es distinta a la parcial de n respecto de x. Este tipo de ecuaciones les vamos a llamar ecuaciones diferenciales reducibles exactas mediante un factor integrante. Lo que se hace es lo siguiente: tengo la ecuación diferencial y voy a multiplicar toda mi ecuación diferencial por una nueva función mu que depende de las variables x y. Esa mu es la que vamos a llamar el factor integrante. Esta mu, al multiplicarla en la ecuación, vamos a tener lo siguiente: será mu de x, y por m de x, y diferencial de x más mu de x, y por n de x, y diferencial de y igual con 0. Ahora, el objetivo es ver qué condiciones necesito para que esta ecuación diferencial, esta que yo tengo ya en color azul, sea ahora exacta. Entonces, pues la condición para que sea exacta es que todo esto, todo lo que está al lado del diferencial de x, le tengo que calcular su parcial respecto de y todo lo que está al lado del diferencial de y, su parcial respecto de x. Para abreviar cosas, no voy a poner mu de xy, ni m de xy, ni n de xy. Lo voy a dejar como mu y m, pero hay que recordar que todas las funciones, las tres, la mu, la m y la n, dependen de dos variables. Si yo calculo, por ejemplo, mu por m en la parcial de y, recuerdo que esto es un producto de funciones y ambas funciones dependen de y, aquí está claro. Entonces, eso será derivada del primero, o sea, parcial de mu respecto de y por m más mu por m parcial en y. Similarmente, cuando yo calculo ahora mu por n en la parcial respecto de x, va a ser la parcial de mu respecto de x por n más mu por la parcial de n respecto de x, es decir, derivada del primero por el segundo más derivada del segundo por el primero, que es lo que tenemos aquí. Y de esta manera, entonces, para que yo tenga que ver que esta ecuación en color azul sea exacta, tengo que igualar esta ecuación, igualar este valor con este valor, porque si la parcial de y, o lo que está al lado del diferencial de x, tiene que ser igual a la parcial en x de lo que está al lado del diferencial de y. Entonces yo tendría la siguiente ecuación: tendría que mu de y por m más mu por m de y, o su parcial en y, sería igual a la parcial de mu respecto de x por n más mu por la parcial de n respecto de x. Esto que yo tengo aquí es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque esto es una ecuación diferencial parcial y esas no las vamos a ver en este curso. Hay métodos para ciertas condiciones resolver esta. En general puede complicarse mucho, así que lo que nosotros vamos a hacer es pedir condiciones más sencillitas. ¿Qué me refiero a condiciones más sencillitas? Yo partí del hecho de que la función mu depende de la variable x y de la variable y. Ahora, a partir de esta ecuación, voy a suponer que mu solo depende de una de las dos variables. Es decir, si por ejemplo mu de x, y solo depende de la variable x, tengo dos consecuencias. La primera y la más importante: la parcial de mu respecto de y tendría que ser 0. ¿Por qué? Porque como derivo respecto de y mu solo depende de x, esto solo será una constante. Entonces vamos a suponer que pasa en este caso y ahorita vemos el siguiente. Y ahorita vemos el caso cuando solo depende de y. Entonces, si mu solo de dos variables solo depende de la variable x, entonces la primera conclusión que puedo sacar es que entonces la parcial de mu respecto de y vale 0. Y mi ecuación que tengo aquí en color negro la puedo desarrollar de la siguiente manera. Entonces la ecuación me quedaría mu por m de y es igual a mu de x, que eso sí existe, por la parcial de n más mu de n de x. Y ahora lo que vamos a hacer es asociar esta mu, está sumando, lo voy a pasar del otro lado, restando. Y vamos a tener que mu va a multiplicar a m de y menos n de x, y esto va a ser igual a esta parcial de x. Como mu solo depende de x, esto es su derivada, entonces lo vamos a dejar como la derivada respecto de x de mu. Ahora lo que voy a hacer es esta n que está multiplicando del lado derecho la voy a pasar dividiendo, y esta mu que está multiplicando la voy a pasar dividiendo, y vamos a ver. Entonces, después de hacer un poco de espacio, tendríamos lo siguiente: parcial de m de y menos parcial de n en x sobre n va a ser igual a la derivada de mu respecto de x sobre mu.
Y esto que tenemos aquí a la derecha es algo conocido para todos, pero no es tan reconocible a primera vista. Lo voy a hacer aquí a la derecha en color azul. Cuando ustedes calculan, por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de una función u, siempre ¿quién es? Es 1 sobre u por u', o dicho de otra manera, eso es u' sobre u. O en mi notación, derivada de u respecto de x sobre u. Es decir, la derivada de una función sobre su función es la derivada del logaritmo, que es lo que yo tengo aquí. Es exactamente lo mismo. Si u es mu, es esto que tengo. Esto es la misma cosa. Entonces, yo puedo decir que lo que está a mi derecha de mi ecuación, esto es igual al logaritmo natural de mu prima, que es la derivada que yo tengo. O, para no confundir a nadie, tendríamos que... Entonces, esto no es otra cosa que la derivada respecto de x, porque eso es lo que nosotros llamamos prima en las ecuaciones de cálculo, del logaritmo natural de mu. ¿Esto por qué? Porque ahora lo que hemos hecho, si me fijo en la expresión del lado izquierdo y la expresión del lado derecho, esa es una ecuación por separación de variables. Esta de x lo paso del otro lado e integro en ambas partes. Es decir, me salto un paso y yo tendría la integral de m de y menos n de x sobre n diferencial de x va a ser igual a la integral de la diferencial del logaritmo natural de mu. La integral y la diferencial se cancelan y esto me queda el logaritmo natural de mu. Entonces estoy a un paso de calcular mu. ¿Quién sería mu? ¿Cómo quito el logaritmo? Pues con una exponencial. Y en consecuencia llegamos a lo siguiente. Mu de x, que es el que yo empecé, es e a la integral de m de y menos n de x sobre n diferencial de x. Y este es mi factor integrante siempre y cuando mu solo dependa de la variable x. Haciendo un proceso similar a lo que yo hice anteriormente, que es bastante larguito, vamos a llegar al caso similar, que si mu solo depende de la variable y, mu va a ser igual a e a la integral de n de x menos m de y sobre m diferencial de y. Y entonces, lo que hemos demostrado o lo que hemos llegado a comprobar es que si yo tengo una ecuación diferencial que no es exacta, es decir, si yo tengo la ecuación diferencial m de xy de x más n de xy de y igual con 0 y no es exacta, si esta no es exacta, es decir que la parcial de m respecto de y sea distinta de la parcial de n respecto de x, para ver si puedo hacer que esta ecuación sea exacta es multiplicarla por una función mu. Esa función mu va a ser o la que tengo del lado izquierdo en color negro, si mu solo depende de x, o si mu solo depende de y, es la que está en color verde. Bueno, esto es la teoría y en el siguiente video vamos a ver cómo se hace en la práctica. Como dado una ecuación diferencial no exacta, utilizo estos dos elementos que están aquí para volverla exacta y encontrar el valor de dicha ecuación. Eso es muy largo, pero espero la entiendan bastante. Así que suerte muchachos y no espero haber confundido mucho a nadie.